Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿qué vengo a hablarles hoy aquí? Lo que vengo a hablarles es sobre la entrada de Saturno a Acuario, pero para poder explicarles muy bien en qué consiste este cambio energético, pues hay que entender un poco qué está pasando ahorita, ¿listo? Entonces, Saturno en estos momentos está en el último grado de Capricornio, es decir, está en el grado 29. El sábado 21 de marzo, entra a Acuario, pero oficialmente no entra Acuario porque para el 1 de julio, que ya empieza su retrogradación, va a devolverse en grados matemáticos, por así decirlo, porque esto no pasa a nivel astronómico, pero a nivel astrológico sí sucede, y cuando esto empieza a suceder, pues se devuelve a Capricornio. Por lo tanto, la entrada oficial de esta energía a Acuario va a ser en diciembre del 2020, es decir, a final de año. Pero como lo está empezando a hacer de una manera, digamos, anticipada ahorita en unos pequeños graditos matemáticos hasta julio, entonces pues la idea también es traerles la información de lo que esta energía va a empezar a hacer en Acuario, porque para eso sirve la astrología. Y eso siempre se los digo a mis clientes, y es: la astrología es una herramienta que te permite entender por qué tenemos ciertos cambios a nivel personal y a nivel colectivo. Cuando tú entiendes por qué están sucediendo ciertas cosas y vas comprendiendo cómo te vas sintiendo, cómo puedes estar viviendo esto en tu vida y también a nivel social, pues cuando empiecen a suceder realmente, después de hacer ese análisis pues energético, se te va a hacer mucho más fácil asumir el proceso de evolución. Entonces el día de hoy vengo a hacer este video prácticamente para hacerles una introducción de cómo te puedes sentir con esta energía o con este cambio energético, y para esto pues hay que hablar de qué es Saturno, porque si no sabemos qué representa esta energía, pues va a ser mucho más difícil poder integrarla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es Saturno? Saturno es un planeta del sistema solar, obviamente, pero a nivel energético es una energía que representa todo lo que tiene que ver con lo tradicional, con la norma, con lo socialmente establecido. Tiene también que ver mucho con el límite, pero ese límite se puede expresar de una manera coercitiva, pero no es que venga a, a obligarnos, por así decirlo, de una manera negativa a cortarnos las alas, sino al contrario. Son obstáculos, retos y desafíos para que asumamos responsabilidad y podamos madurar y podamos crecer y podamos darnos cuenta de la capacidad y del poder interno que tenemos para lograr materializar ciertas cosas. Ahora él se demora 3 años por cada signo, entonces esto quiere decir que se demora 30 años en darle toda la vuelta a la rueda zodiacal. Entonces, pues obviamente a nivel personal eso es muy importante saberlo, porque cuando tú cumples 30 años, pues vas a tener el famoso retorno de Saturno. El retorno de Saturno solamente te está informando a nivel energético que vas a tener que adquirir responsabilidades para los próximos 30 años que se vienen. Entonces, lo primero cuando estamos hablando de este tema de Saturno es averiguar: uno, dónde tienes a Saturno en tu carta astral; dos, si ya pasaste por ese retorno de Saturno, qué responsabilidades te entregó cuando cumpliste esos 30 años, o de los 30 a los 33, qué pasó en esa época, y si no los has cumplido y estás próximos a cumplirlos, como en mi caso, porque yo voy a tener el retorno en enero. Entonces hay que empezar a observar o identificar qué tipo de experiencias, situaciones, mensajes vas a empezar a recibir de responsabilidad, desafíos y retos, porque esto tiene que ver con el retorno de Saturno. Entonces, Saturno en Capricornio entró en el 2017, es decir, que desde el 2017 hasta la fecha, Saturno ha venido transitando por Capricornio. No me voy a detener en este tema porque Saturno en Capricornio es otro cuento, pero sí lo que ha coincidido con esta energía en ese signo es que Saturno es el dueño de Capricornio. Es decir, que esta energía en su regencia
que es Capricornio, obviamente, exacerba, refuerza todo lo que tiene que ver con las estructuras sociales y los cambios alrededor de lo que está tradicionalmente impuesto. Obviamente de una manera, digamos, coincidencial, pues no solamente Saturno está en Capricornio, sino que también hay otras energías allí como Plutón, que es el planeta de la transformación. Este año Júpiter empezó su tránsito por Capricornio, que es una energía de expansión, también es una energía de crecimiento, ¿sí? Y desde el 2017 el nodo sur, que es un punto, no es un planeta, es un punto matemático que nos invita a eliminar o dejar ir lo que ya no necesitamos, pues ha estado en Capricornio, invitándonos a reinventar, a soltar, a eliminar, desestructurar todo lo que tenga que ver con Capricornio, ¿sí? Entonces imagínense nodo sur, Saturno, Júpiter, Plutón en Capricornio, ¿sí? Entonces hay una aglomeración actual en planetas en Capricornio, pero hace un mes, Marte, o menos de un mes, Marte, que es el planeta de la acción, de la toma de decisión, del querer hacer, el querer de una manera inmediata decidir, ingresa a Capricornio. Entonces en estos momentos hay un cúmulo de energías tratando de cambiar esquemas, tratando de modificar, reinventar, reestructurar, demoler todo lo que tiene que ver con estructuras sociales, patrones, normas, todo lo que tenga que ver también con lo que socialmente nos han impuesto, y obviamente esto de una manera física, porque Capricornio es un símbolo de tierra, pues está dando de una manera real, material, aquí ahora, en forma de crisis, ese cambio, ¿sí? Entonces, esto era una de las cosas que me han preguntado mucho por redes sociales, y es por qué estamos atravesando por esta situación, cuándo se va a terminar, esto es algo catastrófico. No, o sea, hay que sacarnos un poquito eso de la cabeza, porque eso es una resistencia del ego a lo que nos está invitando esta energía o esta aglomeración energética, y realmente esta crisis social es de transformación, ¿sí? Hay que verla de esa manera, hay que verla como algo que nos está invitando a renovarnos, salirnos un poco de la caja tradicional en la que nos han enseñado a hacer las cosas, y empezar a pensar un poquito diferente de esa programación con la que hemos venido actuando como sociedad, y es empezar también a crear nuevas estructuras mucho más maduras y responsables con lo que necesitamos como entes humanos, sociales, espirituales, porque no solamente es lo que somos como estructura, sino que va mucho más allá. ¿Listo? Entonces, realmente Saturno en Capricornio ha sido un tránsito bastante movido. Para muchos, obviamente, tener a Saturno en Capricornio en la carta astral y allí mismo el nodo sur ha hecho que a nivel personal nos reinventemos sobre ciertas maneras de pensar, ciertas estructuras personales, es decir, hay muchos que hemos venido durante mucho tiempo pensando que la verdad era vivir de cierta forma y tener ciertos hábitos, ciertas rutinas, profesiones, maneras de vivir la vida, y desde que Saturno se ha juntado con este montón de energías en Capricornio, ha resultado más bien un cambio total en la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos, y esto ha producido un cambio de conciencia radical, que no es algo de un día, obviamente es algo que ha venido sucediendo desde el 2017, pero en este año 2020 prácticamente el resultado ya se está viendo de una manera más real y tangible. Ahora, entonces ya sabemos que Saturno es ese profesor exigente, es ese maestro que nos coloca desafíos. Entonces, ¿cómo se siente actualmente esta energía? Para que ustedes vayan haciendo también sus insights
Entonces, como Saturno es una energía de coerción, o sea, crea cierto bloqueo, eh, me van a decir, Amanda, esto no me suena, pero pues vayan fluyendo con la información y lo vamos entendiendo, ¿listo? Entonces, como Saturno es una energía que te está limitando, es normal que emocionalmente estés sintiendo incertidumbre, estés sintiendo que las cosas se te están saliendo de control. Puedes estar sintiendo también muchísimas ganas de querer cambiar muchas cosas de tu vida y no poder hacerlas. Es como de, ya sé que hay ciertas cosas que no quiero seguir haciendo o no quiero seguir atrayendo, pero es como si lo supiera y no lo puedo cambiar de manera inmediata, pero esto está muy bien. O sea, identificar este tipo de emociones, de malestares, de situaciones que quizás sean límites para nosotros, está maravilloso, porque en estos momentos, como Saturno está a punto de irse para Acuario, esto quiere decir que en vibración alta la persona va a empezar a buscar la forma de desestructurar esto que ya no le sirve, ¿sí? Y como va a buscar la manera de desestructurar eso que no le sirve, en vibración alta, la persona se va a dar cuenta que tiene que empezar a adquirir y asumir responsabilidad. Y eso es lo que quiere Saturno. Saturno lo que quiere es que te vuelvas responsable. Entonces, si tú te sientes de esa manera, hace parte de lo que la energía quiere que sientas para movilizarte, pero realmente lo que interesa no solamente es la información emocional, sino es algo que siempre digo también, y es qué vas a hacer con esa información. Es decir, las emociones, tú no eres la emoción, ¿sí? Y tú no eres solamente eso que el cuerpo siente, sino que esa información te está diciendo qué puedes hacer. ¿Listo? Entonces la idea es con este tipo de información energética o emocional en la que estamos, porque es a nivel colectivo, por eso en esta crisis social lo que más se siente es como la incertidumbre, y es una incertidumbre de cuándo va a terminar, es una inseguridad, es un miedo a creer que esto nos va a presionar de una manera tal en que podemos perder el control como sociedad. Miren que es esa pérdida de control, pero realmente es un reto para todos nosotros a nivel colectivo para empezar a buscar herramientas tanto emocionales como sociales para entender que el cambio es de todos, ¿sí? Y aquí es donde Saturno le dice chao a Capricornio y ti pasa a Acuario, ¿sí? Entonces hay que entender que es Acuario para poder hablarles de lo que va a ser Saturno. Acuario es un elemento de aire, es una energía que representa las relaciones humanitarias, las relaciones sociales, es un símbolo, es el último símbolo de aire, por lo tanto es el que tiene la capacidad mental de entender de manera superior el cambio de conciencia, por lo tanto es una energía de desapego, ¿sí? Es una energía de grupo, de colectivo, de trabajo social, y si ustedes ven, el opuesto de Acuario es Leo, y ambos símbolos tienen que ver mucho con la autonomía, con la creatividad y con la manera en cómo entregan su conocimiento al mundo para poder impactar e influir a otros. Entonces, si ya sabemos que es Acuario y Saturno brinca a Acuario ahorita el sábado, entonces pues eso quiere decir que todo lo que es norma, sociedad, tradición, asumir responsabilidad y también esos límites tienen que ver mucho cómo los asumimos como grupo, de qué manera vamos a crear conciencia social frente a esa coerción en la que estamos, ¿sí? Entonces miren qué interesante es ir entendiendo esto, porque cuando tú lo vas entendiendo emocionalmente dejas de estar en incertidumbre y empiezas a analizar y a estar un poco más despierto
de que nada es coincidencial, todo tiene que ver con las vibraciones y con lo que vamos atrayendo para poder ir entrando en un proceso de evolución y conectarnos con el todo. Acuérdense que somos el universo. Entonces cuando aprendemos a usar la energía, se nos facilita más entender por qué suceden las cosas. ¿Listo? Entonces, Saturno en Acuario no solamente es la primera vez que entra aquí, sino que de manera histórica hay que hablar un poco de lo que ha pasado con el ingreso de esta energía, este símbolo. Y hay dos fechas de las que les quiero hablar de una manera rápida para que vayan entendiendo el tipo como de herencias energéticas que nos entregan estos tránsitos. Y es Saturno en Acuario entró de 1962 a 1964 y de 1991, que yo nací en esa época, a 1994. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? De una manera histórica, y les saqué como me puse a investigar más profundamente qué pasó a nivel de efemérides históricas en esos años. Y en 1962 al 64, lo más importante es que siempre se tuvieron descubrimientos científicos importantes. Uno de ellos fue el trasplante de pulmón. El otro también es que las mujeres iraníes, miren que a nivel colectivo se ve, y es que consiguen su derecho al voto, ¿sí? Y fue la primera transmisión transatlántica. Eso fue de 1962 al 64. ¿Qué pasó del 91 al 94? Si ustedes se ponen a ver, en el 91 tuvimos muchas independencias de países. Eso tiene que ver con la autonomía de Acuario, ¿sí? Y a nivel social es autonomía, ¿no? Y también, por ejemplo, acá en Colombia, en 1991 se estipuló la Constitución Política, que es una reforma social. Si miren, Saturno, sociedad, con Acuario, que es innovación, y hay una reforma, ¿sí? También se publicó la primera página web. Acuérdense que Acuario viene Urano y Urano tiene que ver con todo lo que es tecnología. Entonces también tuvimos ese descubrimiento. Entonces, ¿por qué les hablo de estos hitos históricos? Porque probablemente, muy seguramente vayan notando, del 2020 al 2023 vamos a tener descubrimientos tecnológicos, un acelere en todo lo que tiene que ver con comunicación, con redes sociales, con teletrabajo. Miren que ahorita con toda esta crisis justamente, y estábamos hablando esto en el trabajo hoy, es la mayoría de las personas a nivel mundial estamos mutando la manera en cómo podemos seguir respondiendo al sistema, pero de una manera más libre a raíz de todo este cambio, y uno de esos es el teletrabajo. Muchas de las personas con todo esto del coronavirus vamos a empezar a trabajar a través del internet, si es que ya no lo hemos hecho, ¿sí? Entonces es como eso. Entonces del 2020 al 2023 lo que podemos estar viviendo, no solamente a nivel social, van a ser cambios tecnológicos, procesos sociales de reforma, empezar a pensar como colectivo y de manera colaborativa entre grupos, entre naciones o entre países, sino que también van a haber unos retos, porque Saturno obviamente va a empezar a conectar pues con los demás planetas, y una de las primeras energías con las que va a hablar va a ser con Urano en Tauro, y justamente Urano es el planeta regente de Acuario, ¿sí? Eso no se van a unir de manera partil todavía, pero sí se van a acercar en grados de orbe muy cerca. Entonces esto quiere decir que una de las primeras cosas que vamos a empezar a sentir a nivel energético es que es necesario desapegarnos al control del ego. O sea, hemos venido trabajando mucho todo lo que es la reestructuración o la desestructuración de patrones que nos están estancando como colectivo y también a nivel personal, pero ahorita va a ser mucho más intenso el querer, es
decir, una cosa era antes, ay, no sé, esto no me sirve, pero yo toda la vida lo he hecho así y estoy todavía un poco confundido si realmente tengo que seguir ahí o si me tengo que empezar a desapegar de eso que hacía y que sentía como mío. No, o sea, ya con Saturno en Acuarios me tengo que desapegar de esta estructura, de esto que me tiene estancado desde hace un jurgo de tiempo y ya vamos a empezar a buscar de manera colectiva ese cambio. Y eso va a ser muy chévere porque aquí es donde van a empezar los grupos, las comunidades, todo lo alternativo a crecer. ¿Sí? Entonces no solamente es querer desapegarse como individuo, sino es decir, oye, ya esto no me sirve, qué tipo de cosas me pueden ayudar para poder hacer el cambio más rápido. Entonces, como comunidad, nos vamos a estar eh, generando entre sí un intercambio de información cultural, social, alternativa, espiritual. Entonces se va a acrecentar muchísimo todo lo que son los temas espirituales, los temas holísticos, los temas científicos, los temas también que tengan que ver con la autonomía personal y de qué manera yo pude lograr esta libertad que tengo, entonces lo voy a expresar, lo voy a comunicar y eso va a ser supremamente importante. Entonces, uno de las primeras cosas que vamos a aprender con Saturno en Acuario en este mood va a ser aprender a desapegarnos del control del ego. Lo segundo es que es muy probable que vayamos a reinventar las normas. Esto sí ha pasado en años anteriores y es que a nivel colectivo siempre hay que esperar de Saturno en Acuario la rebelión, ¿sí? El ya no más a nivel político y sociocultural. ¿Por qué? Y eso se los voy a explicar con algo personal. Por ejemplo, yo tengo a Saturno en Acuario, yo nací en Saturno en Acuario y algo que me ha costado mucho desde que empecé a entrar en el mundo laboral es adaptarme a la norma. Ya la entiendo, ya la comprendo, ya no voy en contra de ella, pero inicialmente tuve muchos choques en los primeros trabajos que tuve. Creía que era algo obsoleto, creía que era algo que donde yo me estaba perdiendo o estaba perdiendo mi identidad al estar en esa empresa o al estar en esa, por así decirlo, como en esa estructura o en esa ideología, ¿sí? Entonces me costó muchísimo aprender a no entrar en conflicto con esa norma y era entender que hay cosas sociales que a pesar de que me las puedan imponer, eso no quiere decir que voy a dejar de ser yo, pero también dejé de ser víctima de esa norma, entré en la norma y empecé a darme cuenta que yo como ser independiente y autónomo puedo empezar a reformar esa norma. Entonces una de las cosas que vamos a empezar a hacer con Saturno en Acuario es ya no es quejarnos de lo que nos han impuesto socialmente o políticamente o estructuralmente o como sociedad, sino que si estamos inmersos en eso, ¿qué podemos hacer nosotros para poder renovar o reformar eso que ya está estipulado? ¿Sí? Entonces eso es uno de los retos que vamos a tener con Saturno en Acuario. Lo otro es a nivel personal, es empezar a reestructurar el concepto de libertad. Y obviamente esto va a ir mucho más fuerte con la entrada de los nodos a Géminis y Sagitario. Yo ahí no me voy a meter mucho todavía, eso es de otro video, pero sí necesito hablárselos aquí porque tiene que ver con eso. Y es que Saturno, que es el asume responsabilidad, pero en Acuario es asume tu responsabilidad personal porque a medida que tú lo vas asumiendo, te vas a ir dando cuenta que de una manera autónoma puedes ir buscando lo que deseas sin depender de una validación externa, sin depender de una seguridad del sistema, sino que tú también puedes empezar a encontrar esa libertad
aprendiendo a autoconocerte, aprendiendo a hacer eso que realmente vienes a hacer. Y por eso Saturno en Capricornio hizo una desestructuración gigantesca, porque ahorita que tenemos esa vasija vacía a nivel, digamos, de ser algo para la sociedad, con Saturno en Acuario vamos a empezar a pensar realmente cómo queremos aportar como colectivo, desde lo personal, es decir, yo para qué soy buena, pero no solamente para qué soy buena y cómo puedo lograr ese éxito público o esa posición, sino realmente qué puedo hacer o cómo puedo aportar, innovar, generar para crear un bienestar social. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver a muchas personas teniendo sus proyectos personales enfocados al bienestar público y también a entregar sus talentos, sus habilidades, lo que saben al servicio de la sociedad. Entonces esto va a ser un boom. ¿Listo? Y finalmente, con Saturno en Acuario, también podemos empezar a sentir bastante frustración por querer un cambio inmediato. Acuérdense que Saturno está en un símbolo de aire, que es un símbolo mental. Entonces, obviamente, una cosa es Saturno en Acuario desde la vibración alta y otra cosa es lo que puede pasar con Saturno en Acuario desde una vibración baja. Entonces, a pesar de que vamos a estar renovando valores, no va a faltar las personas que van a empezar a ser muy severas con los cambios, van a querer de una manera rebelde, impositiva, porque eso es Acuario en energía baja y es de una manera inesperada, crear revolución. Entonces hay que esperar también a nivel social y personal cómo Saturno en Acuario se empieza a sentir cuando nos quieran imponer algo en lo que ya estamos cansados. Sí, probablemente la gente va a estar mucho más reactiva, no va a estar tragándose todo entero, pues porque obviamente hemos venido a una desestructuración, un Saturno en Acuario es un cambio, una innovación y una reforma que se quiere, pero no va a ser de una manera inmediata y esto para muchas personas a nivel colectivo va a generar una rebelión, va a generar una rebeldía, una reactividad y también de manera severa se va a ver una separación frente a cómo yo puedo entender al otro frente a mi posición personal. Pues porque obviamente Saturno está en un símbolo racional. Entonces a nivel público y a nivel de estructura puede ser que no encontremos la comprensión inmediata frente a ese cambio de responsabilidad social que todos queremos, pero sí de alguna otra manera se va a ver un progreso humanitario en la medida en que aprovechemos esta energía. ¿Listo? Ahorita me voy a enfocar a resolver preguntas, estos se los voy a dejar finalmente, pues porque no solamente tiene que ver con algo general, sino que también hay que empezar a ver esto cómo nos influye a nivel personal. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya sé que Saturno va a llegar a la casa 6. La casa 6 para mí tiene que ver con todo lo que es el cuerpo, las rutinas, los hábitos, la manera en cómo uso mi conocimiento y trabajo con él. Y voy a tener un retorno. Entonces ya a nivel de salud y de cuerpo hay unos cambios y ya estoy viendo cómo esos cambios tienen que ver también con el tipo de libertad que yo quiero tener frente a ciertas cosas conmigo misma y también con lo que quiero lograr a nivel laboral, pero tengo también que de una manera humilde, por así decirlo, empezar también a observar qué es lo que me quiere mostrar esa energía, porque esto es un tip que los voy a dejar antes de terminar el video y es, una cosa es tú saber qué puede suceder, porque ya sabes en qué casa te cae, ya sabes en qué grado está, entonces más o menos ya sabes en qué momento eso se va a intensificar, pero la predicción, perdón, exacta de lo que va a ocurrir no se puede saber. ¿Sí? Y es mejor no saberla y eso es lo mágico de esto, ¿sí? Pero sí sabes que puedes sentir y sí sabes sobre qué temas probablemente está ese cambio, ¿sí? Entonces,
No es para que ustedes se anticipen de una manera insegura a lo que puede estar pasando con ese Saturno en Acuario del 2020 al 2023, pero sí es para que ustedes empiecen a observar e identificar y anticiparse sobre lo que puede empezar a pasar, para que ustedes, cuando ya lo empiecen a vivir, puedan de una manera mucho más entregada y positiva hacer el trabajo de conciencia. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad este video. Ustedes saben que aquí en mi página web serendipityastral.com pueden encontrar otro tipo de artículos o de información que tiene mucho que ver con astrología psicológica, pues para que vayan entendiendo cómo funciona la integración de las energías con lo que vamos sintiendo. Y pues ya si tienen preguntas más específicas, eh, yo las voy a ir resolviendo. Allí me dejaron algunas por el Instagram, entonces voy a hacer un video más pequeño para que a través de ejemplos personales podamos ver esto cómo se puede ir presentando para cada uno. Y pues si ya de manera personal quieres saber más, obviamente ustedes saben que me pueden escribir. Yo siempre a todo el mundo le contesto de manera personal. Entonces pues nada, nos vemos, un abrazo y espero que les haya gustado. Bye.